Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Un domingo más es bueno saludarnos entre hermanos, es bueno retomar el hecho de saludarnos un poquito más cerca. Creo que la pandemia nos volvió un poco más fríos, pero ya nadie ocupa mascarilla, hermanos. Ya en ningún lado se ocupa mascarilla, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar a retomar poco a poco las costumbres que teníamos antes. El mundo cambió para siempre. El mundo cambió para siempre. Pero podemos retomar, ¿verdad? Y qué bueno eso de verlos saludar. No, bueno, ustedes no se pueden ver, pero yo los pude ver, estaba atrás y se le veía de verdad una gran sonrisa. Se le ve una sonrisa más grande que cuando nos saludamos así telepáticamente, ¿verdad? Desde lejos. Así que hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos un domingo más. Un domingo más que al Señor le ha placido que tengamos vida, que tengamos salud, que podamos movilizarnos. Démosle gracias a Dios por eso. Y hermanos, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿a cuánto aquí les gusta la limonada? Creo que a todos. Algún punto de nuestra vida nosotros hemos hecho limonada, quizás ya no tanto ahora por el precio de los limones, porque están bien escasos. Pero antes recuerdo que era bastante común hacer limonadas. Y quizás, hermano, todos tenemos nuestro estilo para hacer la limonada, pero creo que, o al menos como me enseñaron a mí, y platicaba con mi hermana, que la costumbre es, o al menos en mi casa se hace que primero se endulza el agua y luego se pone limón. Y ya después le puede poner usted sal a gusto y otras cosas, ¿verdad? Le pone hierbabuena, no sé qué más le puede poner. Pero si usted le pone limón antes y después le pone azúcar, le va a costar. Hay una explicación química de eso, ¿verdad? Pero yo le estoy leyendo. Pero hermanos, ya no le va a saber igual. Le va a costar, va a invertir aún más azúcar y ya no va a saber igual. Y hay cosas en la vida o hay cosas en nuestro diario vivir que ya están establecidos los procedimientos. Hermano, usted para quitarse los calcetines, yo le digo a mi hijo que se quite los calcetines, él no se va a poder quitarse los calcetines si antes no se quita los zapatos. A menos que agarre una tijera. No, ni así creo yo que no se los puede quitar. Porque ya es un orden. Hay cosas que no se pueden cambiar. O la costumbre, por ejemplo, ¿a quién le gusta el pescado frito? La lógica nos dice que primero vamos a quitar las escamas, vamos a limpiarlo, como dicen, y después lo vamos a freír. No sé si habrá alguien, si alguien aquí me puede levantar la mano, que primero fría el pescado y después le quite las escamas y después lo limpie. ¿Verdad que no, hermanos? Porque ya son cosas establecidas. Y hay cosas donde nos podemos tomar más libertad. Por ejemplo, cuando hacen arroz con leche, hay quienes que le ponen leche condensada, le ponen cascarita de limón, le ponen canela, y son cosas que uno se puede poner un poco más creativo al momento de hacer atol de elote, al momento de hacer un pastel. Pero hay cosas, hermanos, que no se pueden cambiar. Si su carro tiene motor diésel, tiene que ir a la gasolinera y pedir diésel. Si usted le pone gasolina, pues me cuenta cómo le va. O viceversa. Pero hay cosas que ya están establecidas, hermanos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, al segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 24 al 40. Y usted dirá, ¿por qué comenzó preguntando esto, hablando de las cosas que ya están establecidas? Ya vamos a ver, hermanos, por qué. Hay cosas que sí tenemos libertad de cambiarlas y hay cosas que no. Hay cosas que ya están hechas, ya así fueron establecidas. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, del 24 al 40. Cuando tengan me contestan con un fuerte amén y leemos. Leemos, hermanos. Creo que este es un versículo, un pasaje que si usted va al día de la lectura del plan anual, ya tuvo que haberlo leído. O quizás ya se lo olvidó, ¿verdad? Pasa, con tantos reyes se confunde uno. Amén. Leemos, hermano, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria. Y habitaron en sus ciudades. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban.
Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Y el último versículo dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos permites, oportunidad que nos das de estar, tener un lugar donde congregarnos, Padre, tener un techo, Señor, donde podemos llamar templo, que podemos llamar iglesia, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor. De manera especial, Señor, te pido que tú pongas gracia en mí, Señor, que tú, Señor, me des sabiduría para poder comunicar este mensaje a tu pueblo, Padre. No quiero hablar palabra que no sea tuya, Señor. De manera especial te pido que tú me uses, Señor, que eso sea un mensajero, Padre, que seas tú, Señor, el que hables a través de mí, y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, pero lo más importante, Señor, que se haga práctica y la podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares. En el nombre de Dios lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Cuántos recordaron este pasaje? Yo creo que a veces uno ha leído las cosas y no se acuerda en el momento, pero al leer como que uno vuelve a recordar. Lo mismo me pasa a mí con mi hermana. Mi hermana está estudiando ingeniería. Yo estudié eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya no me acuerdo de bastantes cosas, pero al ver una lógica se me viene. Y así nos pasa a nosotros. Y hermano, el tema o el título, mejor dicho, de esta meditación es: a mi manera, a mi conveniencia. Repítalo conmigo: a mi manera, a mi conveniencia. Y quiero dar un poco de contexto para los hermanos que quizás todavía no van ahí, ¿verdad? Todavía no han llegado, ya se les olvidó. Darle un poquito de contexto, que el reino de Salomón se dividió en dos, tanto en el norte como el reino del sur. Tuvimos un estudio de eso, hermano, un día martes, pero les recuerdo. Y bueno, lo que estamos leyendo es lo que quedaba del reino del norte, que de hecho tuvo una vida más corta que el reino del sur, y pues fueron tomados por los asirios. Y lo más triste, hermano, que fueron expropiadas sus tierras, los aniquilaron casi a todos, y llevaron a otros. Es como que alguien lo saca de su casa y llega a poner a otra gente ahí. Ese es el contexto que yo quiero compartir, ¿verdad? Pues nos ubiquemos un poco en la historia.
Y hermano, yo analizaba en el versículo 24, el Señor ha hablado a mí mucho. Yo creo que solo con la lectura el Señor ya habló mucho a su vida. Pero en el versículo 24, hermanos, del capítulo 17 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Qué tenían que ver ese pueblo con el pueblo de Israel? ¿Qué tenían que ver eso con el pueblo de Dios? Nada, hermano. Trajo gente de saber dónde. Y el Señor lo primero que me hablaba a mí es que, y quiero que desde ya, hermano, si usted trajo donde anotar o la nota en su corazón, es no ceda su lugar, hermano. Qué triste, hermanos, que la tierra que Jehová les había dado a ellos, que se los había prometido a ellos cuando los sacó de Egipto, ahora estaba viviendo, otros peludos estaban viviendo ahí, hermano. Nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Y por qué se dieron ellos su lugar, hermano? Por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Llegó cualquiera a morar a aquella tierra que era la tierra prometida, cualquiera llegó a morar. Y este es un mensaje para los esposos, para las esposas, para todos, hermano, pero especialmente para los esposos y para las esposas. Tenemos que cuidar la tierra que el Señor nos ha dado. ¿Me doy a entender, hermano? Si tiene a su esposa a la par, mírelo, o su esposo, mírelo. Es la tierra, es la bendición que el Señor le ha dado. Si no la cuidamos, otro va a llegar, otra va a llegar, hermano, eso sí va a ser. Y qué triste, hermano, y yo he visto, ¿verdad? Y no me quiero meter, ¿verdad? Cada historia o cada vida es diferente, hermano. Pero a mí me dolería, si yo llegara a morir, pues ni modo, es la voluntad de Dios. Y espero que el Señor le pusiera un hombre de bien a mi esposa. Pero si yo llego a morir, vuelvo otra vez a decir, si llego a morir, pero si yo estoy vivo, hermano, qué difícil sería ver que para el cumpleaños de 15 años, otro esté a la par de mi esposa y a la par de mis hijos. Y también que venga el papá. O que mi hija, estando yo en vida, le diga a otro papá. O sea, algunos tenemos la costumbre de decirle al abuelo papá, pero a otro que le diga papá, que diga mi niña, tengo 2 papás. Ay, qué doloroso, hermano. O que, no sé, si Beatriz en su momento, ¿verdad? Me imaginé bastante, quizás porque he visto la película Click, ¿verdad? Cuando la han visto. De que para el día de graduación de mi hija de bachillerato, mi hija tenga duda de quién la acompañe. Si su papá biológico o su nuevo papá. Hermano, no cedamos nuestro lugar. Antes de hacer cualquier acción insensata, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Es otra palabra. Pensemos, hermano. Qué doloroso ser de que ya después recorten mi foto, ¿verdad? La tapen la foto y esté el nuevo papá. Vaya, y lo más común, ¿por qué digo papá? Porque lo más común es que el hombre se equivoque. Hay mamás que se equivocan, hay mujeres que se equivocan, pero el común denominador es que el hombre se equivoque. Entonces, hermano, no cedamos nuestro lugar. Eso es lo primero que quiero que nos llevemos. No cedamos nuestro lugar. El pueblo de Israel cedió su lugar. Imagínense que la tierra prometida, lo que le habían prometido, otro llegó y de varios lados, nada que ver, o sea, no compartían nada y llegó a ese lugar. ¿Por qué, hermano? Por no vivir o no tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Muchas de nuestras bendiciones las podemos ceder por no vivir conforme a la voluntad de Dios. No ceda su lugar en el ministerio y no vaya a confundir esto que es no preste su ministerio. Al contrario, hay que tratar de invitar más personas, tratar de enseñar que lo que nosotros sabemos hacer o lo que intentamos hacer, lo poquito que sabemos, hay que saberlo compartir. Y Dios bendiga al pastor, que él es un pastor abierto a compartir el púlpito. Y le doy gracias por aquí donde estamos fogueando, donde estamos tomando práctica, donde estamos tomando horas de vuelo para seguir practicando, ¿verdad? Hay otros pastores que no dan la oportunidad. Pero hermano, cuando digo que no sea su lugar, es que si usted puede desempeñar un privilegio, hágalo. De verdad, hermano, si usted puede, no evite cambiar su privilegio por algo más. No ceda su lugar, porque después, yo se lo he dicho, después que ha cedido el lugar, en su momento puede sentir uno bien, como que lo haga otro. Ya después uno está viendo y dice, yo quisiera estar ahí, yo estaba ahí. Ya no podemos estar. Vamos al versículo 26 y 27, hermanos. Perdón, al versículo 25. ¿Qué les pasó a esta gente?
Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y otra vez, hermano, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Jehová no tendrá por inocente el culpable. La paga del pecado es la dádiva, pero la dádiva de Dios, vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte. Tenemos una esperanza, sí. Pero hermano, en el versículo 25 vemos que el Señor envió leones que se los comieron. Si mi hijo andaba ahí, pues, un poco tristón porque lo había medio aruñado un perro, imagínense que lo aruñe ¿o a cuánto le ha mordido un perro? A mí me han mordido perros en mi vida, varios perros me han mordido en mi vida. Pero imagínense ahora el ataque de un león. Hermano, qué difícil ha de ser eso. ¿Cuánto lo ha aruñado un gato? A mí me ha aruñado un gato, o me ha mordido un gato jugando. Ahora un león. Y el Señor envió leones que se los comieran. Y hermanos, a veces nosotros necesitamos leones que lleguen a nuestra vida. ¿Para qué? Despertemos. Para que reflexionemos. Hermana, yo se le mencionaba el día viernes, mencionaba de su cirugía. Ese fue el caso de ella, o al menos así lo interpreté yo cuando leía, ¿verdad? Cuando la escuchaba. Y hermano, diferentes cosas han llegado a nuestras vidas, o diferentes cosas pueden llegar a nuestra vida para que nos hagan reflexionar. Estamos como dormidos hasta cierto punto, o estamos acostumbrados a vivir a como nos conviene, a nuestra manera. Y a veces tocan que lleguen los leones, hermano. Y a veces pasa, hermano, de que si nosotros no tenemos un sustito bueno, no nos enderezamos. Y lo más difícil es que a veces llegan los sustos, llega un león hambriento y no entendemos. Y es lo que le pasó a esta gente. Que llegaron leones, sabían lo que les había pasado, ya lo habían visto ellos, no les contaron, lo habían visto. Y muchos de nosotros, hermanos, no nos han contado. Hemos vivido cosas feas por apartarnos de los caminos de Dios y seguimos de necios, hermanos, seguimos jugando. Y el versículo 26-27, hermano, ahí podemos leer, podemos ver cómo al rey de Asiria le dicen, mira, se están comiendo a esta gente que trajiste, esta pobre gente que trajiste, se la están comiendo, se los están devorando. Y algo que me llama la atención es que a pesar que era un rey pagano, él no tomó a la ligera lo que le dijeron. A él le dijeron, esta gente no sabe adorar al Dios de esta tierra. Mi respuesta lógica, si hubiera sido el rey de Asiria, es, bueno, mandemos a más sacerdotes de los nuestros. Pongamos más dioses nuestros. Esa hubiera sido mi respuesta. Pero él no tomó eso a broma. O sea, le dio el valor o le dio el lugar al Dios de esa tierra, que era Jehová o que es Jehová. Y hermano, hay muchas personas que están alejadas de los caminos de Dios, pero sí tienen un cierto respeto, un cierto reconocimiento del poder de Dios. Y ahí vienen las clásicas frases. ¿Cuánto las han escuchado? Quizás muchos las hemos dicho en algún punto de nuestra vida. Yo no voy a la iglesia, hermano, le dicen a uno, pero con las cosas de Dios yo no me meto. Mire, con eso no juego. Así dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo no me meto con las cosas de Dios. Otros que dicen, yo quisiera estar en el evangelio, pero eso no se debe tomar a la ligera. Eso no es juego, no es juguete. Y hay otra frase que la hemos escuchado de un amigo, le dijo a mi esposa, no, hay cosas que tengo que arreglar en mi vida antes de llegar a los caminos del Señor. Pero hasta cierto punto reconocen que Dios no es juego, que Dios no es un juguete, que no se deben tomar las cosas a la ligera. Sin embargo, se escudan en eso y por eso no buscan de Dios. Entonces, el rey de Asiria sí reconoció o no tomó a la ligera, le dio el valor que merecía Dios, ¿verdad? Le dio la importancia que merecía, pero obviamente hasta ahí no hizo un cambio en su vida. El versículo 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Paola, tal vez puedes leer el versículo 28 con la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 28, por favor. Amén. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Ven, nuestra versión dice temer y la otra dice cómo adorar. Porque yo cuando leía decía, ¿será que de verdad temían a Dios? ¿O será que solamente les enseñaron a adorar?
Una cosa es adorar, alabar a Dios, gracias Paola, y otra cosa es temer a Jehová. Ya tuvimos, hermano, un estudio sobre el temor a Jehová, sobre ese miedo amigable. ¿Cómo era el nombre? Miedo saludable, ¿verdad? Ese miedo saludable. Entonces, hermano, llevaron a alguien que les enseñara cómo debían de temer, digamos, o cómo debían de alabar a Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tuvieron que llevar a alguien? Porque dentro de ellos no había nadie que lo guiara. Y es importante que como hijos de Dios, hermanos, conozcamos a nuestro Dios, conozcamos a su palabra. En nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, cuando no sepan qué hacer en un momento difícil, ¿a quién van a buscar? Al evangélico, al que va a la iglesia, al cristiano. A usted lo van a ir a buscar y a mí. Pero qué difícil. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no conocemos, hermano? No hay algo más feo que pasar a exponer o pasar a hablar de un tema cuando uno conoce de eso, cuando uno se ha preparado. Eso es horrible. Recuerden cuando ustedes estaban en el colegio, en el bachillerato y pasaban. Y el docente cabal, obviamente ha pasado años dando el mismo tema, generación tras generación, ya se lo sabe. Y si uno comienza a inventar, este no ha estudiado, y empieza a preguntar y empieza a hablar del hilo hasta que lo descosen a uno. Y qué difícil va a ser, hermano, que a nosotros busquen de Dios en nosotros y nosotros no sepamos qué decir. No conocemos a Dios verdaderamente. O hemos leído de Él, pero no lo conocemos. El día martes estudiábamos sobre la personalidad de Dios, sobre los atributos de Dios. Él es santo, Él es amor, Él es justo, Él es fuego consumidor. ¿Y cómo vamos a enseñar un Dios que no conocemos? ¿Cómo yo voy a enseñar francés si yo no sé hablar francés? ¿Cómo yo voy a enseñar cocina, alta cocina, si yo no sé alta cocina? No puedo enseñarle a manejar moto si yo no puedo manejar moto. Y hermano, en un velorio, ¿a quién van a buscar? Si hoy, Dios no quiera, ¿verdad? Tuviéramos que ir a un velorio, ¿quién está preparado para dar un mensaje? Amén. Vaya, hermano. Y si la respuesta es no en su mente, después del culto, vaya a preparar uno. Por cualquier cosa. O vaya, en un cumpleaños, hermano. Si hoy nos invitan a un cumpleaños, nos dicen, de una pequeña meditación. Vaya, cambiémosle, vaya. Cumpleaños. ¿Está listo usted? Amén. Amén. Si hay un enfermo, nos van a pedir aliento a nosotros. Primeramente, ¿verdad? O mejor dicho, la parte espiritual. Ore por mi mamá, ore por mi papá. Si hay una problemática, nos van a buscar a nosotros, que a vos Dios te oye. Esas frases se escuchan. Pero hermano, eso va a pasar si nos hemos hecho respetar. Si nos hemos hecho respetar en nuestra familia. Si nos hemos hecho respetar en nuestro lugar de trabajo. Pero si nosotros mismos no le damos el lugar a Dios que le corresponde, mucho menos los otros. Ha pasado, hermano, y esto no es broma, que han pasado años y la gente quizás no se ha dado cuenta que alguien es cristiano en su lugar de trabajo. ¿Y cómo queremos que respeten a nuestro Dios si nosotros no mostramos respeto ante Él? Un detalle pequeño. A veces ni oramos cuando estamos en grupo. A veces cuando vamos, quizás, ¿verdad? Algunos quizás cuando van con el grupo de amigos, o me estoy remontando a mi época de estudiante, ya uno ya de grande ya anda solo, ¿verdad? Pero no saludan, ¿verdad? O se esconden de los hermanos, agachan la cabeza. Pasa, hermano. ¿Y cómo queremos que respeten a Dios si nosotros no lo respetamos a Él? Versículo 29, hermano. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Hermano, ya a este punto, ellos ya no desconocían. Ya habían mandado a alguien que los instruyera. Hay muchos teólogos que dudan de la calidad de enseñanza que les dieron, porque sabemos la fama que tenían el reino del norte. Bueno, en algún punto de su trayectoria todos se alejaron de Dios. Pero hermano, a este punto ya no desconocían de Dios. Ya conocían la verdad, ya conocían las consecuencias, ya sabían que se portaban mal. Es como los niños, hermano. Si te portas mal, te va a caer vara. Ellos ya sabían, se portaban mal, iba a venir el león hambriento. Pero ellos seguían como estaban antes. No hubo un cambio en ellos, hermanos. Y en el versículo 32 podemos ver que se dejaban guiar por cualquiera.
les mandaron a ellos, ¿verdad? Les mandaron un sacerdote, pero vemos el versículo 32, hermanos. Dice, temían a Jehová. En la traducción esa dice, adoraban a Jehová, ¿verdad? El versículo 32. Adoraban a Jehová e hicieron del bajo pueblo, o sea, cualquiera, sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Levantaban ellos al que les convenía. Y muchos podemos caer en ese error, que nos gusta escuchar lo que nos conviene. Empezamos a buscar lo que nos conviene, aquel que dice lo que me gusta. Y ya hemos hablado de eso también los martes, hermanos. Esto que están hablando de santidad, están hablando de la consecuencia del pecado. Eso a mí no me gusta. A mí hábleme de prosperidad. A mí hábleme de cielos abiertos. A mí hábleme de conquistar naciones. Pero qué bueno que conquistáramos naciones para el reino de Dios, a predicar, ¿verdad? Pero lo estamos viendo de otra forma. Y hermano, un sacerdote, lo que ya leímos desde el principio, podemos ver que no podía ser cualquiera. Habían características especiales. No era decir, hey, vos vas a ser sacerdote, vos me caes bien, pero ya sabes, ¿verdad? Ya sabes. Y el primer requisito para ser sacerdote era ser de la tribu de Leví. Y ahí, hermano, no había nadie ya, y eran mezclados, eran de otros lugares. Ser hombre, ser hijo de padre sacerdote, estaba difícil, ¿verdad? No tener defectos físicos. Todos tenemos defectos físicos, hermano. Tenemos los ojos chiquitos, tenemos las orejas grandes, bajitos, altos, etcétera. Pero estamos hablando de un defecto físico que fuera muy visible, alguien que quizás le costara, o que fuera muy obvio. Vemos cómo era incluso Jehová para los sacrificios animales. No le podía llevar un animal enfermo. Tenía que ser lo mejor. Ser mayor de 25 años y estudiar y conocer la ley judía. Yo creo que ninguno, tal vez ser mayor de 25, tal vez lo cumplían, pero de ahí, hermano, no cumplían nada más. Y es difícil, hermano, en el versículo 33 podemos encontrar que dice, adoraban a Dios, o sea, a Jehová, pero seguían a sus dioses antiguos. Querían servir a dos señores. Querían servir a Jehová por el miedo, porque no nos coman, por compromiso, a la larga fue por compromiso, porque fue impuesto. Porque el rey de Asiria los mandó, ¿verdad? Les mandó un sacerdote para que les enseñara cómo debían de hacerlo. Pero no hubo una conversión verdadera. Cuando no hay una conversión verdadera en nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, aparentamos cierto cambio, pero adentro seguimos adorando a otros dioses. Seguimos añorando cosas que antes hacíamos, o simplemente nunca dejamos de hacer cosas que antes hacíamos. Y cuando decía el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y cuando yo leía esto, hermano, se me vino rápido a la mente un personaje muy polémico, digamos, que él adoptó una religión porque era la que le convenía. ¿A quién se le viene a la mente? A Constantino. Lo que le convenía y lo hizo a su manera. Él se convirtió, ¿cuánto han escuchado de Constantino? Era un emperador romano. Y hermano, Constantino, no voy a entrar a detalles de esto, creo que ya hemos estudiado de él, pero él se convirtió al cristianismo, no voy a mencionar las razones por qué lo hizo, pero mantuvo las festividades paganas. Les cambió nombre y les cambió motivo. Similar a lo que hacían ellos. Adoraban a Dios, adoraban a Jehová, pero hacían lo mismo. Constantino quizás era menos descarado que ellos, porque él les cambió nombre y les cambió motivo. Y voy a mencionar un par de actividades, un par de festividades. El Festival del Sol Invictus lo celebraban ellos el 25 de diciembre. La festividad del equinoccio de otoño se celebraba el 1 de noviembre. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo las festividades paganas, usted en su mente le pone las otras, las que se adoptaron. El día de la Saturnalia, el 6 de enero. Y hermano, Constantino también construyó iglesias en lugares sagrados, o sea, templos que era, por ejemplo, el templo de Apolo, después se hizo un templo cristiano. Y de hecho, se convirtió en la iglesia de Santa Sofía. Y así podemos ver
¿Cómo se vino? Hermano, y vemos que la historia es cíclica. Hay una frase que dice que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y lastimosamente nosotros conociendo lo que les pasó, ¿verdad?, al pueblo de Israel y cómo tantas desgracias y cuántas bendiciones recibieron. Bueno, desgracias por desobedecer a Dios y bendiciones por seguirlo a Él, pero nosotros no lo replicamos a nuestra vida. Entonces, hermanos, veía que Constantino hizo lo mismo. Y nosotros somos a veces pequeños Constantinos, que incluso estando dentro de los caminos del Señor, queremos celebrar cosas que antes hacíamos con una diferente razón. Ya hemos hablado de eso, hermano. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, en otra versión dice, ni adoran, ni alaban a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y muchas corrientes se están levantando, hermanos, en estos tiempos, que nos dicen que podemos mantener nuestro estilo de vida, pero podemos buscar a Cristo. Muchas corrientes que nos dicen, no importa cómo vivas, lo importante es que busques de Dios. Sabemos que Dios es santo. Dios no puede habitar en el pecado. Dios no puede habitar en un lugar sucio. No puede habitar en un lugar desordenado. Hermanos, si nosotros, cuando hacemos limpieza, cuando se limpia este lugar, se prepara porque van a venir hijos de Dios, porque van a venir personas a escuchar palabra de Dios. Ahora, ¿cómo deben estar nuestras vidas que queremos que Dios viva? O decimos que Dios vive en nosotros. Tiene que estar limpio eso, hermanos. Y hermano, seguir a Jehová o temer a Jehová significa un cambio radical. No podemos vivir o mantener nuestra vida de antes y decir que tememos a Jehová. No podemos vivir justificándonos siempre. Y esto es normal, hermanos. Un recién convertido, pueda pasar que actividades o costumbres que él tenía antes o ella las cambie en el mismo momento. Pero hay otras que se van trabajando poco a poco. Por ejemplo, el vocabulario. Alguien que es muy mal hablado, difícilmente de un día a otro va a cambiar. Puede pasar, sí puede pasar, hermano. Pero lo que no podemos pasar 5 o 10 años diciendo todavía estoy en el proceso. No, hombre, el proceso nos vamos a quedar. No podemos vivir justificándonos siempre diciendo la carne es débil, hermano, pero es más fuerte Dios. Dios es más fuerte. El Espíritu Santo nos ayuda. No podemos vivir así, no podemos vivir de la forma que nos conviene. Si nosotros vivimos de la forma que nos conviene o tratamos de tropicalizar, es un término que muchos ocupan, ¿verdad? Todo lo que adaptarnos a nuestra manera, a nuestra forma de vivir, nos va a ir mal, hermanos. Nos va a ir mal al final, desde ahorita y hasta el final. No podemos tener un evangelio a la forma que nos conviene. Hay cosas que ya están establecidas, hermanos. Hay cosas que podemos tomarnos la libertad. Por ejemplo, hermanos, una canción, una alabanza, algunos la pueden cantar rápido, otros la pueden cantar lenta. Mencionamos las recetas de cocina. Hay quienes que le ponen un poquito más de sal, le ponen achote, azafrán, no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y el temor a Jehová no es negociable, hermanos. La forma, hermano, que tememos a Jehová no es negociable. O se teme a Jehová o no se teme a Jehová. No hay medias tintas. No hay puntos grises. Debemos tener mucho cuidado y vemos lo que les pasó a esta gente. Que vivió mal, hermano. Terminó mal. Versículo 35. El Señor en esta mañana nos recuerda el pacto que hizo con su pueblo. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Dios pide y sigue pidiendo exclusividad. ¿A cuánto les gusta hacer segunda opción? ¿A cuánto les gusta hacer segunda opción? Ah, como no fue aquel, venite vos pues. Fíjate que no va a llegar el portero. Llegate vos. Feo, hermano, feo eso que lo tomen a uno de segunda opción. No, y así, ¿verdad? Muchos ejemplos, ¿verdad? Pero en el fútbol se me viene a la mente, ¿verdad? No va a venir aquel, dale vos, pues entra, pues. Ni modo, pues entra vos. O cuando elegían, ¿verdad? Bonito ser los primeros, ¿verdad? Cuando uno y uno elegían, ¿verdad? Ser de los últimos es feo.
Pero hermanos, Dios no le gusta ser segunda opción, Dios es Dios. Y me puede decir, hermano, pero eso fue en los tiempos antiguos. Vamos a Mateo 4:10, palabras de Jesús. Paola, tal vez lo pudieras leer, Mateo 4:10. Amén. Mateo 4:10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Únicamente a Él, Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 4:10. Solo a Él tenemos que alabarle, hermano. Solo debemos conservarnos puros para Cristo. Debemos de mantenernos limpios hasta el final. Yo me ponía a pensar que qué difícil ha de ser, o qué feo ha de ser, que uno se comprometa con alguien y esta persona le falla a uno. Que le digan, mira, tu chico, cambiémoslo, ¿verdad? La muchacha espera al muchacho, ¿verdad? Le dicen, mira, fíjate que tu muchacho ha andado ahí con varias y todavía se van a casar. Sí, todavía. Y así, hermano, qué feo. Sí, me recuerdo que algunas compañeras a veces se enojaban cuando en el receso se cambiaban de amiga, ¿verdad? Ay, que ya no sos mi amiga. Hermano, y ahora algo más difícil, ya una relación es más complicado. A nadie le va a gustar que lo engañen. A nadie le va a gustar que le vean la cara. A nadie le va a gustar eso, hermano. Que insulten el entendimiento de uno, ¿verdad? A nadie le va a gustar, hermano. Y nosotros caemos en ese error. Que nosotros estamos esperando a Cristo, ¿verdad? Como iglesia. A su esposa le ha concedido, dice, vestirse de lino fino. Pero ¿cómo están nuestras vestiduras, hermano? ¿Será que nos estamos guardando correctamente? ¿Tenemos exclusividad solamente con Dios? Decir, Señor, mi relación es solamente contigo, no con nadie más. ¿O estamos igual que estos pueblos, que este grupo de personas que temían a Jehová, pero alababan a dioses ajenos? Tenemos que mantenernos santos. Y este es un llamado, el llamado constante, vivir en santidad. Hay muchos más beneficios de vivir en santidad que vivir en pecado. Vivir en santidad me va quizás a limitar, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros de convivir quizás o de faltar a cierta actividad del trabajo. No me va a edificar. ¿Para qué voy a ir? Quizás ya no voy a ir a las actividades que iba con mi compadre, con mis amigos. Sí, pero ¿de qué me estoy evitando? De muchos problemas. Hermano, si ponemos en una balanza entre vivir en santidad y vivir en pecado, ¿qué cree que tiene más beneficio? Vivir en santidad no es fácil. No es fácil. El evangelio no es fácil. Como dicen los amigos, no es un juego, ¿verdad? No es juguete. Allá atrás, al final del culto, hay un cuadro. Que muchos lo han visto hasta de memoria, se lo pueden, hermano. Pero se ve el camino ancho y el camino angosto. Puede ser difícil, hermano. Puede ser difícil caminar en el camino angosto, pero hay un beneficio al final. Hay una esperanza al final, la esperanza que mantiene al cristiano. Debemos mantenernos firmes, mantenernos exclusivos para Dios, apartarnos del pecado. No podemos vivir diciendo que amamos a Dios cuando nuestra vida dice completamente lo contrario, hermano. Versículo 39, hermano, ya para ir concluyendo. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Hermano, pero no tengo enemigos. Yo me llevo bien con todos mis vecinos. Yo me llevo bien con mi familia. Con todos me llevo bien. Bueno, gloria a Dios. Pero recordemos que nuestros enemigos podemos ser hasta nosotros mismos. Ana Beatriz predicó eso una vez. Cuando nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Hermanos, si nosotros buscamos a Dios, si tememos a Dios, Él nos va a ayudar hasta librarnos de nosotros mismos. No hay peor enemigo que nosotros mismos. Porque yo me justifico. Yo voy a decir, estoy fallando en esto, pero peores cosas en nosotros. Hipócritas los demás. Y nos empezamos a justificar. Y hermanos, si nos seguimos justificando,
Si nos seguimos teniendo un evangelio a nuestra manera, a nuestra conveniencia, me cuenta después, yo no quiero vivirlo, hermano. Si ya por sí tenemos leones, ellos tenían leones que llegaron constantemente y todavía eso no les pesó. Y hay personas y nosotros mismos que les pasan desgracias, nos pasan calamidades y seguimos igual. O seguimos peor. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que tomemos un momento, siempre, todos los momentos, hermanos, cada momento que nosotros invertimos para leer la palabra de Dios, cada momento que nosotros decidimos, porque es una decisión. Usted tomó una decisión hoy para venir a la iglesia. Usted se levantó temprano, dejó su sábana. Bueno, está haciendo calor, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Pero dejó todo, decidió, quizás desde noche dejó su ropa, hermanos, colgada. O temprano se levantó a planchar, ¿verdad? No planchó, ¿verdad? Pero se vino para acá. El hecho que usted esté sentado en este lugar requiere preparación. Ir a buscar los lentes, le ocupamos lentes, ir a buscar las llaves, ir a prepararse. Y cada momento que nosotros dedicamos para escuchar la palabra de Dios debe ser un momento de reflexión. La palabra de Dios no es un periódico. Tenemos que reflexionar. Cada predicación que escuchamos no es un stand-up show, ¿verdad? No es una conferencia, no venimos a contar chistes aquí. Eso no es entretenimiento, hermano. Sino que venimos para escuchar palabra de Dios. Entonces, hermano, si usted vino a este lugar, hizo todo, usted recuerde todo lo que hizo para venir acá, está en este lugar y no se toma el momento para reflexionar, déjeme decirle que ha perdido su tiempo, hermano. Es un momento de reflexión. Tenemos muchos más beneficios de buscar a Dios. ¿Cómo le hubiera ido el pueblo de Israel si hubieran sido exclusivos ante Dios? Hermano, si hubo un momento que hasta el más débil, ¿verdad?, le llegó a pegar, le llegó a golpear cuando después que eran un reino fuerte. No había nadie como ellos. Usted puede leer en algún punto que después hasta los marcos de las puertas de oro quitaron para poder darlo como fianza. Qué tristeza, qué vergüenza, hermano, que después de vivir en grandeza económica y también grandeza espiritual, porque en ese momento, ¿verdad?, Jehová estaba con ellos. La unción de Jehová estaba con ellos. La protección estaba con ellos, pero después no. Por sus malas decisiones, ellos solitos sacaron a Jehová. Y a veces, hermano, nosotros con nuestras propias acciones sacamos a Jehová en nuestras vidas. Es un momento, hermanos, para que veamos lo que les pasó a estas personas y que nos puede pasar a nosotros. Quizás los leones nos están comiendo, miren, nos están mordiendo y no entendemos. Quizás algunos le andan rugiendo, ¿verdad?, cerca. A otros ya le dieron su primer aruñón. A otros le están comiendo y no entendemos. El Señor, hermanos, nos da esa promesa en esta mañana de que si lo buscamos a Él, Él va a estar con nosotros. Y yo prefiero, hermanos, si nos va a tocar sufrir en nuestras vidas, mejor sufrir con Cristo. Mejor sufrir con Dios, porque al final, hermano, hay una recompensa. Y recordemos, hermano, que esta vida que nosotros tenemos es solamente el inicio. Se nos olvida. Esto es solamente preparación para la vida eterna. Yo quiero estar ahí, hermanos. Yo quiero llegar al final. Yo quiero estar siempre cerca de Dios. Yo quiero que siempre Dios esté en medio de nosotros. Pero no podemos pedir a Dios cobertura. No podemos creer que Dios está con nosotros cuando seguimos alabando, cuando seguimos haciendo cosas que a Él no le agradan. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento para poder reflexionar. Bueno, y Dios bendiga a los hermanos o amigos que estuvieron conectados en la transmisión de esta mañana. Son bienvenidos en Iglesia Manuel. Esta es su casa.